La vieja casa se alzaba en las afueras del pueblo, envuelta en sombras y cubierta de enredaderas. Sus ventanas, como ojos vacíos, miraban fijamente, reflejando la luz tenue del atardecer. Durante años, había permanecido allí, abandonada y en ruinas, un centinela silencioso de recuerdos olvidados. La gente del pueblo la llamaba la Casa de los Susurros. Las leyendas giraban alrededor de la vieja casa como los remolinos de polvo que bailaban en la calle desierta. Historias de ruidos extraños, luces parpadeantes y voces incorpóreas que ponían la piel de gallina incluso a las almas más valientes. Se advertía a los niños que la evitaran. Su imaginación se desbordaba con cuentos susurrados de generación en generación. Algunos susurraban sobre una familia destrozada por la tragedia, sus almas atrapadas para siempre entre los muros en ruinas. Otros hablaban de rituales prohibidos y antiguas maldiciones, sus voces apagadas y temerosas. Cualquiera que fuera la verdad, la casa seguía siendo un símbolo de miedo, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de su tranquilo pueblo. El miedo que se aferraba a la casa se había filtrado en la estructura misma del pueblo, como una mancha persistente que se negaba a desaparecer. Vivía en los pasos apresurados que se aceleraban al pasar por la casa, en las miradas evasivas que se negaban a encontrarse con sus ventanas vacías. Era un acuerdo silencioso, un entendimiento compartido de que era mejor no molestar ciertas cosas. La gente del pueblo, antes conocida por su calidez y camaradería, se había vuelto distante, sus sonrisas forzadas, sus risas apagadas. La casa, con su presencia melancólica, se había convertido en una brecha, abriendo una fisura silenciosa entre ellos. La alegría que una vez llenó sus calles ahora parecía un recuerdo lejano, reemplazada por una ansiedad tácita que flotaba en el aire. Los años se convirtieron en décadas, y aún así, la casa seguía en pie, un recordatorio constante del miedo que los mantenía cautivos. La generación mayor, con el corazón apesadumbrado por el peso de los recuerdos no expresados, lo aceptaba como una verdad desafortunada, una carga que debían soportar. Pero la generación más joven, con el espíritu anhelando la libertad, comenzó a cuestionar el silencio, a preguntarse si habría alguna manera de liberarse de las garras del miedo que había mantenido a su pueblo como rehén durante demasiado tiempo. Me niego a aceptar el miedo que ha echado raíces en nuestro pueblo. Este miedo, que se ha convertido en una sombra constante, no define quiénes somos ni quiénes podemos llegar a ser. Crecí escuchando los susurros, siendo testigo del miedo que se aferra a mis vecinos como una mortaja. Cada rincón de este lugar parece impregnado de temor, como si fuera una niebla que nunca se disipa. Pero algo dentro de mí, una chispa de esperanza que se niega a extinguirse, me impulsa a mirar más allá del miedo, a ver la casa no como una fuente de terror, sino como un símbolo de algo más. Veo en ella la posibilidad de un nuevo comienzo, un lugar donde los sueños pueden renacer. Mi viaje no ha sido fácil. Cada paso ha sido una prueba, cada obstáculo una lección. He conocido mi parte de dolor, he tropezado en la oscuridad y he salido al otro lado, con mi espíritu forjado en los fuegos de la adversidad. Cada herida, cada cicatriz, ha sido un recordatorio de mi fortaleza y mi capacidad de superar. Fue durante esos días oscuros que encontré consuelo en mi fe, descubriendo una fuerza que trascendía las limitaciones del mundo físico. En la oración, hallé una paz que el mundo no podía ofrecerme. Mi fe se ha convertido en mi luz guía, iluminando el camino frente a mí, llevándome hacia un propósito mucho más grande que yo mismo. Es una luz que no solo me guía, sino que también me inspira a guiar a otros. He experimentado el poder transformador del amor y el perdón. He sentido cómo se levantaban las cadenas de mis propias cargas, y sé en mi corazón que la misma gracia que me salvó a mí, también puede salvar a este pueblo. El amor y el perdón tienen el poder de sanar las heridas más profundas y de liberar las almas más encadenadas. Sé que la casa, a pesar de toda su oscuridad, tiene el potencial de redención, y estoy decidido a ser quien la ayude a encontrar su camino de regreso a la luz. Esta casa puede convertirse en un faro de esperanza, un lugar donde la gracia y la redención se encuentren y florezcan. Un domingo, mientras el sol de la mañana entraba a raudales por las vidrieras de la pequeña iglesia,
proyectando un caleidoscopio de colores sobre los gastados bancos de madera, las palabras del padre Miguel resonaron profundamente en el alma de David. Era un día como cualquier otro, pero algo en el aire se sentía diferente, como si una fuerza invisible estuviera preparando el escenario para un cambio significativo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, predicó, su voz resonando con el peso de la convicción. Estas palabras, aunque familiares, parecían tener un nuevo significado, una urgencia que no había sentido antes. Porque es dando que recibimos, amando que somos amados. La congregación escuchaba en silencio, cada palabra del padre Miguel calando hondo en sus corazones. El corazón de David se agitó dentro de él. Sentía una mezcla de miedo y determinación, una lucha interna que no podía ignorar. Sabía lo que tenía que hacer. No era una decisión fácil, pero era necesaria. La casa, símbolo de miedo y desesperación, se erguía como un desafío, un testimonio de la oscuridad que había echado raíces en medio de ellos. Era más que una estructura física, era un recordatorio constante de los miedos no enfrentados y las batallas no libradas. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, que no podía permitir que el miedo siguiera proyectando su larga sombra sobre su pueblo. Tenía que actuar. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero también le daba fuerza. Esa tarde, cuando el sol comenzaba su lento descenso, proyectando largas sombras sobre el pueblo, David se dirigió hacia las afueras, hacia la casa que había atormentado los sueños de su infancia. Cada paso que daba era un paso hacia la liberación, no solo para él, sino para toda la comunidad. Podía sentir los ojos de la gente del pueblo sobre él, sus miradas llenas de una mezcla de curiosidad y aprensión. Sabía que su acción no pasaría desapercibida. Algunos, lo sabía, susurraban a sus espaldas, cuestionando su cordura. Se preguntaban si había perdido la razón, si su valentía era en realidad una forma de locura. Otros, con los ojos llenos de un destello de esperanza, observaban con cauteloso optimismo. Veían en él una chispa de cambio, una posibilidad de redención. Pero David siguió adelante, con su resolución inquebrantable, con el corazón lleno de un sentido de propósito que trascendía el miedo. Sabía que su misión era más grande que él mismo, que estaba destinado a ser el catalizador de un cambio profundo y duradero. El aire se volvió pesado a medida que David se acercaba a la casa. El olor a podredumbre y tierra húmeda asaltaba sus sentidos. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio opresivo que envolvía el lugar, como si la misma tierra estuviera advirtiéndole que se alejara. Se detuvo en el borde del jardín cubierto de maleza. Su mano se detuvo sobre la puerta oxidada. Una extraña mezcla de temor y expectación se agitaba en su estómago. El jardín, una vez cuidado, ahora era un caos de vegetación descontrolada, reflejando el abandono y el paso del tiempo. Respirando hondo, empujó la puerta. Las bisagras crujieron en señal de protesta y entró en el sendero cubierto de maleza. Cada crujido de la puerta parecía un lamento, un eco de tiempos pasados que se resistía a ser olvidado. Mientras se dirigía a la casa, notó una figura sentada en el columpio del porche, parcialmente oculta por las sombras. La figura se balanceaba lentamente, como si el tiempo no tuviera prisa en ese rincón olvidado del mundo. La figura, encorvada y frágil, parecía fundirse a la perfección con la madera en descomposición y la pintura desconchada, como si fuera una extensión de la propia casa. Era difícil discernir dónde terminaba la casa y comenzaba la figura, ambos unidos en un abrazo de decadencia. El corazón de David latía con fuerza en su pecho a medida que se acercaba. Podía sentir el sudor frío en su frente, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. La figura levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro marcado por el tiempo y las dificultades. Las arrugas en su piel contaban historias de una vida llena de desafíos y sufrimiento. Un par de penetrantes ojos azules, como fragmentos de vidrio, se encontraron con la mirada de David. Su intensidad lo desconcertó por un momento. Esos ojos, a pesar de su edad, brillaban con una fuerza y claridad que contrastaban con el resto de su apariencia. ¿Puedo ayudarte, hijo?, dijo la figura con voz ronca y débil, como si no la hubiera usado durante mucho tiempo. Cada palabra parecía un esfuerzo, un recordatorio de la fragilidad de la vida. David dudó un momento, sin saber qué responder. Las palabras se le atragantaban en la garganta, la magnitud del momento pesando sobre él. Mi nombre es David,
dijo finalmente, con voz suave pero firme. He venido a ayudar. Sabía que esas palabras eran solo el comienzo de algo mucho más grande, un viaje que cambiaría su vida para siempre. El anciano del porche, su nombre era Samuel, escuchó atentamente mientras David le abría su corazón. Habló de su fe, de su deseo de ver la casa transformada, de ver a su pueblo liberado de las garras del miedo. Samuel, con los ojos brillando con una sabiduría que desmentía su frágil complexión, asintió lentamente, como absorbiendo cada palabra. La casa, dijo finalmente Samuel, su voz apenas un susurro, es un espejo, refleja la oscuridad que reside en nuestros propios corazones. Mientras permitamos que el miedo nos gobierne, seguirá manteniéndonos cautivos. David escuchó atentamente. Su mente corría para comprender las palabras del anciano. ¿Pero cómo nos liberamos?, preguntó, su voz llena de una mezcla de esperanza y desesperación. ¿Cómo vencemos el miedo que nos ha perseguido durante tanto tiempo? Samuel sonrió, una sonrisa lenta y triste que hablaba de años de dolor y sabiduría duramente ganada. Amor, joven David, dijo, su voz cobrando fuerza. El amor es la única arma que puede vencer al miedo. Es la única fuerza lo suficientemente fuerte como para romper las cadenas que nos atan.